Hola, ¿cómo anda público? ¿Cómo están todos? Al fin nos volvemos a encontrar para ahondar en la trigonometría. Vamos. Pero había que poner un poco más de onda, pero bueno. ¿Cómo anda, viajero? Bien, acá todo bien. Bueno, me alegro. Recuerda que hace poco usted anduvo por los ríos, entre los ríos Éufrates y Tigris, en Mesopotamia. Seguimos en los finales del 4000 antes del año cero. Sí. Ahora nos trasladamos al río Nilo, en Egipto, donde vamos a seguir trabajando, justamente como dice ahí, con los triángulos rectángulos, ¿sí? Una parte de la trigonometría bastante importante. Vieron que he mencionado varios ríos porque estamos en los grandes valles fluviales, para poder analizar un poco más el motivo por el cual nos convoca esta reunión. Y comentarles también un poquito que en Egipto, donde ahora vamos a estar específicamente trabajando, mediante papiros, que es donde hay muchísimos más registros de los estudios trabajados a nivel de la matemática en Egipto, obtenemos bastante información. El más extenso de los papiros se encuentra en el Museo Británico, mide 30 centímetros de ancho por 6 metros, vamos de nuevo, 6 metros de largo aproximadamente. Eso quise decir. Muy bien. Este término que dice acá entre comillas es lo que decía Heródoto, que es un filósofo griego que anduvo visitando Egipto. Mencionaba a los egipcios como los tensadores de la cuerda. Y sí, la verdad, porque somos unos grosos. Y Demócrito, también un matemático, quien nos admiraba mucho, fue uno de los fundadores de la teoría atómica. Bueno, después no tuvo mucha relevancia, pobre, pero también los admiraba mucho y los hacía llamar de esta manera. ¿Qué? ¿Lo de las cuerdas? Sí, le decía así, los tensadores de las cuerdas. Ah, mirá, tipo pasaba un egipcio en el barco y decía, tensar de cuerdas. Re largo. No, no pasaba así después, ellos Ah, cuando está. fueron y Ah, analizaron todo esto. no, No del había tensor de pensado. cuerdas. Ya. Muy bueno, muy bueno. El hecho de que todos los años del desbordamiento del río Nilo se borraron los límites de los campos fue el que acentuó la necesidad de estos agrimensores, también llamados así. Tener Agrimensores. muchos agrimensores. Ah, Sí, 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 sí. Se ha dicho que estaban familiarizados con el teorema de Pitágoras, quien se adjudicó este teorema porque él lo demostró. Vamos a hablar de él más adelante porque ahora estamos en Egipto, aunque no está escrito en ningún papiro que ellos lo utilizaban. Sí hay otros registros que decían justamente esto, cuando se desbordaba el río tenían que utilizarlo necesariamente. Por ejemplo, uno de los problemas que se encuentra en ese papiro, que si quieren visitar algún día en el Museo Británico, supongo que van a ir para eso si viajan alguna vez. obvio. Usted viajero, Sí, si ya le fui yo. interesa. Ah, fue ella. Sí, ya entré y dije, quiero ver el papel los tensadores de cuerda. Y dijeron, ¿de quién? No, no, ¿cómo va a decir así? Qué falta de respeto. Bueno, en fin, hay que decirlo con más emoción, ¿se entiende? Porque somos unos grosos, o sea, modestia aparte, pero bueno. En fin, dice, por ejemplo, el problema 51, ¿sí? Mencionaba esto, que para calcular el área de un triángulo isósceles, Para, ¿se acuerdan? en el papiro había un problemas. Sí, había O sea, problemas, que era como una evaluación. pero estaban ya demostrados, o sea, no demostrados, sino Hace, resueltos. hace 6.000 años que nos vienen inflando con los ejercicios, ¿no? Que ganan hinchar. Sí, sí, sí. Creo que este malestar que usted está manifestando lo deben estar diciendo todos del otro lado. Con razón estamos como estamos. Pero, no, igual, bien, re bien estamos. Uf. Decían así ellos, para calcular el área de un triángulo isósceles, ¿se acuerda cuál es el isósceles? Sí, obvio. Ah, sí, ¿cuál es? El que tiene un ángulo de 90 grados. No, es el rectángulo. Ah, bueno. El isósceles Es que cuando tiene, tensé mucho la cuerda me transformé claro, la idea. tiene dos lados iguales y uno desigual, Ahí va. ¿sí?
Esto que acabo de trazar acá, o sea, el triángulo isósceles es todo lo que está en azul, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Vamos a trazar para sacar el área la altura del triángulo isósceles, que el efecto que hace cuando yo trazo la altura divide en dos triángulos, que ahora sí son rectángulos, esos dos triángulos, exactamente la mitad de la base, de lo que llamamos base. Entonces, como somos tan grosos, ¿qué fue lo que hicimos? Desde esa época, muy bien como remarcó el viajero, más allá de que después, bueno, hizo una crítica que para mí es constructiva, digamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Para poder calcular el área, ¿sí? Sacamos esta parte del triángulo, de uno de los triángulos rectángulos, y lo pusimos acá, formando un triángulo rectángulo, o sea, lo invertimos, perdón, un rectángulo, no un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya había dos, ¿sí? Se formó así. Y ahí entonces sacamos el área de un rectángulo, algo que conocemos, que es base por altura, ¿sí? Después del triángulo se deduce que es base por altura dividido 2, por este motivo, de que trazo justamente a la mitad. O si no, porque tengo acá así. Si lo puedo mirar acá, tengo acá un rectángulo, y si quiero sacar el área de un triángulo, a todo el área la divido a la mitad. O sea, en resumidas cuentas, somos maravillosos. Ya está, terminé el video. No, pero hacía falta remarcarlo, ¿sí? El autobombo del 6000 a.C., man. No. Que la verdad no lo puedo creer, pero bueno, yo me sigo admirando de nosotros mismos. Por ejemplo, algo que se trabaja mucho también es, por ejemplo, acá sacar del triángulo rectángulo, este otro, no es este problema, salimos de ahí, ¿sí? Tenemos este triángulo rectángulo que decidí llamarle MHC, con letras minúsculas, MHC. Si este va a ser el triángulo nuestro, con esas letritas minúsculas, para orientarnos vamos a decir lo siguiente, que fíjense que acá está el ángulo de 90, ¿sí? El ángulo recto de 90 grados, el lado opuesto a ese se va a llamar con letra mayúscula, la misma letra que la H, pero en mayúscula. El lado opuesto a M es M mayúscula y al C S mayúscula. Los únicos dos datos que me da del triángulo rectángulo son la hipotenusa, que ya lo mencionamos en la parte 1, porque esta es la parte 2 del video. En la parte 1 anduvimos por Mesopotamia con los babilónicos. Y ahora estamos analizando específicamente cómo sacar un ángulo. El lado que falta, ¿sí? Y uno de los ángulos. En realidad, también vamos a querer sacar este o al revés, depende del dato que me den, o que yo obtenga primero, porque ahora voy a sacar alguno de los ángulos. Entonces, una vez que yo saque uno de los ángulos, voy a sacar el otro, ¿sí? Pero lo importante acá es tener bien presente que tengo dos lados como dato, y voy a trabajar siempre con eso. Si voy a querer sacar este tercer lado, voy a utilizar lo que se llama teorema de Pitágoras, porque está, como les dije hace un rato, demostrado por él, pero que lo venimos trabajando nosotros los egipcios. El teorema de Pitágoras dice que si yo tengo dos lados y me falta un tercer lado, puedo armar la fórmula de Pitágoras y despejar. Como decía la fórmula del teorema de Pitágoras, que se puede usar solo para triángulos rectángulos. Por ejemplo, en este problema no se trabajó con Pitágoras, pero si yo tuviera un triángulo isósceles, para sacar alguno de los lados, podría utilizar tranquilamente el teorema de Pitágoras, teniendo presente, primero, de transformar en dos triángulos rectángulos, ¿sí? Esos son tipos de problemas que se usan bastante en los colegios, se suele plantear bastante seguido. Fundamentalmente muy útil para cuando vas a, por ejemplo, comprar al supermercado. No, ya arrancamos. No podíamos, veníamos bien, porque fíjense, nos llaman los tensadores de cuerdas, los dimensores, todo re útil, y usted me habla de un supermercado que no sé de qué está hablando. O sea, yo no voy al supermercado. Bueno, no sé dónde va. Yo voy al super y le digo que le voy a decir, dame una hipotenusa de vacío. Qué feo que son. No, ahí queda horrible, la verdad, vamos a decir.
Le reconozco, le reconozco. Bueno, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Acá, ¿por qué le llamé así? Bueno, porque tengo este triángulo. Como les decía, en la parte 1 utilizamos otras letras. Pero lo importante es cuando lo menciono, ¿sí? Cuando lo digo con palabras, después transcribirlo acá, ¿sí? Más allá de las letras. La hipotenusa, justo yo a propósito puse H, ¿sí? A este ángulo, entonces necesariamente este va a ser el H mayúscula porque se opone este. Pero si hubiese sido A, que así como se suele poner, siempre se pone ABC, bastante original, hay que tener cuidado dónde pone esa letra, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, en este caso, la longitud más larga de las tres es la que va primero, ¿sí? O si no, el lado opuesto al ángulo más grande, ¿sí? Al ángulo más grande de los otros, con respecto a los otros dos. Entonces, ahora empiezo a reemplazar. 23 centímetros al cuadrado es igual a 18 centímetros al cuadrado. Voy reemplazando. Más. Sí, era la incógnita. Sorry. Vamos a poner. Espera, sí. Ahora, más 18. Ajá. Ahí está, ahora sí. Porque C es el que no sé. Bueno. Tenía que hacer el chiste. Lo hago siempre, así que ya están acostumbrados los estudiantes míos, los egipcios. Bueno. No sé si digo así. No importa. Bueno, 23 centímetros al cuadrado, ¿qué es lo que debería hacer? 23 por 23. ¿Sí? Claro. Eso da 529. Mira. ¿Sí? Bueno, C no lo sé, así que lo escribo así. 18 por 18 es 324 centímetros cuadrados. ¿Qué pasó? Que saqué el paréntesis, bueno, porque lo distribuí. Al 23 lo elevé al cuadrado y el centímetro también. Como ahora seguimos teniendo como incógnita el lado C, este que está sumando pasa restando, porque estamos en presencia de una ecuación, ¿sí? Entonces me queda 529, vamos a correr esto, 529 centímetros cuadrados menos 324 centímetros cuadrados, igual a C al cuadrado, ¿sí? Bueno, hago esa resta, queda 205. Voy a tener que borrar porque acá ya no me entra más. No lo voy a seguir ahí porque miren esto, qué lindo, somos maravillosos, no está borrando. Bueno, 205, sigue abajo, pero no puedo escribir en la pared, digamos. Centímetro cuadrado igual a C al cuadrado. Como quiero averiguar el lado C, sin elevar al cuadrado, esa potencia pasa con la operación inversa, que es la raíz. Después saco la raíz de 205 por un lado y del centímetro cuadrado por el otro. Eso es posible porque es como si hubiese un por ahí, entonces se puede distribuir. El 205 es un número irracional, yo acá lo voy a redondear. En realidad es 14,31 y después sigue un 7 y otros números más, ¿sí? Así sería. Pero como lo voy a redondear a 2 lugares después de la coma, le escribo con un 2 acá. Le aumento 1. Porque como que sigue 7, que es más de 5, a este que está acá se le aumenta en una unidad. Entonces ahí tengo este lado, ¿sí? Que mide 14,32. Así redondeado, ¿no? Bueno, hasta ahí zafamos. ¿Zafamos de qué? De las razones trigonométricas que escribimos la otra vez, que son seno, coseno y tangente, ¿sí? Lo borro. Total, después ustedes, un público lo puede frenar y para atrás volver. Van a querer verlo muchas veces, supongo. Lo voy a lupear 16 horas seguidas, creo. Bueno, estaría bueno eso. ¿Va a tener varias vistas o siempre el mismo? No, siempre el mismo. Oh. Que una vez el usuario que lo ve ya no lo contabiliza nuevamente. Ah, qué macana eso. Bueno, no vamos a conseguir así, ¿no? Bueno, ustedes mándenlo a más gente para que lo vean.
Sí, todo el mundo va a querer un video de trigonometría. Ay, ¿por qué a mí? Bien. Bueno, recordemos, el seno de cualquier ángulo es la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, lo escribo rápido porque eso lo tenemos, ya visto. Que se entienda es otra cosa, pero que está visto, digamos. Ojalá que se entienda también. Bien. Lo tengo anotadito acá, pero lo importante es lo siguiente. Entenderlo, como todo, porque uno lo puede tener anotado, pero... Por ejemplo, si yo quisiera averiguar el ángulo M, porque este ya lo tengo, sé que mide 90, lamentablemente no sé la medida de ninguno de los otros dos. Y me concentro sí o sí en los datos que tengo originales, ¿sí? No aconsejo utilizar este por los dos de que esté mal calculado, entonces arrastro el error. Y además de tener mal calculado el lado, voy a tener mal calculado el ángulo, ¿sí? Siempre está bueno utilizar los datos, ¿sí? Que me han dado. Si me dan dos lados y yo tengo que averiguar este ángulo, otra vez, como cuando estuvimos en Mesopotamia, cuando estuvieron ustedes en Mesopotamia, se preguntan, respecto al ángulo que quiero averiguar, ¿qué son estos dos datos de ese ángulo? ¿Sí? Traducido, respecto a este ángulo, este cateto, porque estos dos son catetos, ¿sí? Pero este que está enfrentado, fíjense con la letra mayúscula este, ¿sí? Está enfrentado, opuesto, se llama cateto opuesto a este ángulo, ¿sí? Y este lado, para cualquier ángulo, es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? ¿Será el seno? ¿Será el coseno? ¿Será la tangente? ¿Cuál es? Seno. El seno, efectivamente. Vamos. Entonces pongo seno de M, no lo conozco, y reemplazo el cateto opuesto, 18 sobre 23. ¿Por qué? Porque la fórmula dice cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Resuelvo esa división en, bueno, el viajero me prestó esta herramienta, ¿no? Nosotros no la teníamos. Bueno, divido, ¿no es cierto? Y me da 0,78. Pero yo no quiero saber cuánto mide, o sea, no lo dejo ahí, porque yo no quiero saber cuánto mide el seno del ángulo. Quiero saber cuánto mide el ángulo M. ¿Sí? Entonces, este seno que me está como molestando acá, esta función, es una función, lo van a ver en próximas ediciones, porque la trigonometría va a tener varias partes, ¿sí? Vamos. Así lo vamos a encontrar así como más seguido. No se puede hacer algo, por ejemplo, como hacemos usualmente, si algo está multiplicando pasa dividiendo, no. ¿Sí? Van a usar, ustedes tienen la suerte de esta herramienta, que se llama calculadora. Ah, mirá. Van a usar la calculadora de la siguiente manera, ¿sí? Van a apretar, ustedes van a usar la calculadora en una tecla que se llama Shift, que está arriba del todo. Yo acá voy a poner el resultado. Es 51, ya vamos a ver de dónde salió esto, ¿no? 51 grados, 15 minutos, 38,07 segundos. Bueno, ¿cómo hice esto? ¿Sí? Hice lo siguiente, ya esto no me sirve más. Todos estos pasos. Apreté la tecla Shift, le encendí primero. Bueno, es importante tener encendido el calculador. Una cosa es ser explicativo, otra cosa es estar en las cuerdas muy tensas, ¿no? Digamos, como para no decir otra cosa. No. Algún día me lo van a agradecer. Es la típica, ¿viste? Que dicen Sí, sí, sí. los padres y los docentes. Bueno, así. Bueno, enciendo la calculadora. Aprieto la tecla Shift. Hay tres, están seno, coseno y tangente. Están las tres acá. Las tres funciones en la calculadora. Hay una que dice sin. Entonces hacen Shift. Que sin es seno. Sin, que es seno, muy bien. Escribo el número que dice ahí, 0,78, aprieto la tecla igual, y después esto, que está acá, que dice grados, minutos y segundos, está en la calculadora también. Cuando ustedes hagan todo eso así tal cual como lo digo yo, ese número obviamente va cambiando, ¿sí? Depende de la cuenta que tenga acá, que me haya dado, y este también, ¿no? Sin, muy bien, como dice el viajero, de seno, pero si usar el cos,
sería coseno, Ujú. cos. Bien, cuando hago todo esto, automáticamente le va a aparecer esta medida, ¿sí? Esa que está ahí, así, creer o reventar. Pero en realidad hay todo un trabajo, por supuesto, detrás de eso que algún día lo van a tener A ver, que aprender. dale. No, mira aquí esta calculadora. No lo voy a mostrar porque da vergüenza. Yo no sabía que en Egipto eran tan pobres. No, usted me lo dio. No, chicos, no saben lo que es esta calculadora. Creo que viene de la guerra de Vietnam Está directamente. buenísimo. Bueno, porque y usted, bueno, me imagino que ha trabajado mucho con las calculadoras. Che, y acá tiene en este coso en su smartphone. Sí, Acá está. pero Ujú. Interesante. Ujú. otra cosa que me explicar. Ah, sí. Oh, voy a tener que borrar esto. Bueno, no importa, yo voy a mostrar para que vean la calculadora. Y venía a mostrar a los chicos cómo es. Sí, chicos, sí está re linda. A esa distancia, ¿no? A ver. Shift, Shift, sin. Ahí está. sí, Ahí veo que dice seno a la -1, es porque se. más atrás. Ah, Ahí, a esa altura. ahí está. Es porque se pasó la función seno para el otro lado, digamos. Entonces me queda shift, sin, del número, que es 0,78, Ujú. Igual. igual, y después esta tecla. ¿Qué es tecla? Esa es la de grados, minutos y segundos. Está. Y ahí te tira 51 grados, 15 Eso. cosos. Exacto, otra vez dice grado ahí, pero sería minuto. Ah, Y 38,07 y no dice nada, pero son segundos, digamos. listo. Bueno. Omitan la imagen de la calculadora. Está les pido, por hermosa. favor. Está usada, está usada. Bueno. Nadie sabía que en Egipto tenía tan poco presupuesto la educación pública. Ay, no. Y para sacar el último ángulo hay una fórmula que es, una fórmula, una propiedad más bien, que uno puede transcribir en una fórmula que dice que la suma de los tres ángulos interiores es 180. Es m más h más c es igual a 180. Yo ahora tengo una sola incógnita. Porque h ya la tengo desde el principio, porque el triángulo es rectángulo. M la acabo de calcular y c, otra vez, es la que no sé. ¿Sí? Entonces, m es 51 grados, 15 minutos, 38,07 segundos, más el ángulo C que no conozco, más 90 grados, igual 180. Ujú. ¿Qué hago ahí? Sumo estos dos y los paso restando, ¿sí? O los paso restando a cada uno por separado, como quieran, pero los paso restando a 180, eso seguro. Entonces puse C es igual a 180 grados menos la suma de estos dos, ¿sí? Que ahí me da 141. Porque sumo los grados nada más. Ah, Hago 51 más 90 y que diga 39 grados con coso. con un restito, sí. Eso. En realidad da 38, pero qué rápido, la cuenta. Cuando uno juega, juega. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué da así? Porque 180 grados también hay que restarle con 0 minutos y 0 segundos. Que Ah, ¿sí? De todas maneras, eso, ahora que puedo mostrar el calculador, que ya no le da vergüenza. Uso constantemente la tecla de grado, minutos y segundos. ajá. Por ejemplo, hago 180. Ahí se ve. Ahí está. Ahí va bien. Hago 180 grados. Aprieto ese. Sí. Menos. ¿Qué es? 141 grados. 15. Otra vez. Total ya sabe que son segundos. La Bueno. calculadora. Y 38,07. Otra vez este. Igual. Mira. Y ahí sale. Pará, quédate ahí. Que desenfoca. Ahí está. Mira qué loco, ¿no? No, zarpado, amigo.
Qué Buenísimo. bueno. Así que, bueno, ya están acostumbrados a ver calculadoras así y nosotros chorchos, todos felices. Sí, nada, una cosa increíble. ¿Sabes cuál es uno de los inventos más revolucionarios de los egipcios, no? Además de esto, a ver. No, algo útil. Posta. El tender. No, muy bueno. Muy buen remate. Tuvo. Gracias. Ya vuelvo, prontito. No me extrañes. Vamos.